entendamos que el cambio es una constante y cada vez vamos a cambiar más rápido. Las empresas entendieron que los seres humanos que trabajan en sus empresas es un capital, esa hace parte de su valor como empresa. Y ahora yo creo que el RPA, que yo quiero olvidarnos de esas palabras Robotic Process Automation y llamarlo trabajador digital, y debemos llamarlo capital digital. Entonces muchas veces pensamos en el precio, en bájeme el costo, pero no nos damos cuenta del retorno de la inversión. Cómo ese trabajador digital bien programado, bien entrenado, nos puede ayudar muchísimo a agregarnos muchísimo valor a la operación del negocio. Esa es la verdadera transformación digital, es modernizar el negocio a la adaptabilidad del cambio en el que estamos. Al tener la inteligencia artificial vas a poder usar los seres humanos en cosas que agregan mayor valor. Bienvenidos a esta nueva edición de Digital Mindset. En esta oportunidad, como siempre, vamos a estar desglosando todo lo que tiene que ver con la tecnología, la innovación, y en esta oportunidad estamos junto a Andrés Franco, SVP para Latinoamérica de SS&C de Blue Prism. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés. Muchas gracias, un placer estar con ustedes el día de hoy y poder comentarles un poco de lo que estamos haciendo y lo que el 2024 trae para nosotros. Excelente, bienvenido Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Para nosotros es muy valiosa tu perspectiva y tu experiencia, así que muchas gracias. Queremos comenzar dándole a nuestra audiencia tu perspectiva, tu experiencia, cómo venís atravesando vos todos los cambios tecnológicos y de automatización. Bueno, Shis, es muy interesante poder contar esa historia porque hay personas que dicen, bueno, Andrés tiene muchos años ya de experiencia, lleva mucho tiempo en la industria, y sí, pero todo nace porque un día decido cambiar mi mundo de inversiones personales a aprender de la tecnología porque me doy cuenta que el mundo va hacia un cambio tecnológico muy fuerte. Y decido empezar a aprender, empiezo a cambiar un poco las cosas, empiezo a aprender, a conocer, a reentrenarme. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que me parece importante dejarle hoy a la audiencia, es entendamos que el cambio es una constante. Y cada vez vamos a cambiar más rápido. Entre más abiertos estemos como seres humanos a aceptar el cambio, a entenderlo y a vivir con él, pues mayor valor vamos a agregar a la sociedad, a nuestras familias y a nosotros mismos, porque vamos a estar más tranquilos, vamos a poder controlar un poco mejor para dónde vamos y qué queremos, y vamos a poder tener un seguro de vida en el tema económico, estable, transicional, económico, político, todos esos aspectos que a veces se levanta uno y dice uno, ¿para dónde va la vida? Al entender un poco el tema tecnológico, cada vez nos absorbe más, la gente yo cada vez la veo y uy, la tecnología se está metiendo mucho en la vida. Pero desde que tenemos los teléfonos, desde que estos teléfonos inteligentes, desde que usamos Facebook, desde que usamos Instagram, tenemos dándole una cantidad de data a los aparatos y no nos hemos dado cuenta que ya tienen ellos mucha más información de nosotros que lo que nos imaginamos. Entonces, ¿para qué seguir luchando con eso si cada vez va a ser más? Más bien entendamos cómo la capitalizamos para el beneficio y cómo logramos controlarla, que yo creo que ahí viene la parte más importante ahora, la seguridad, controlar qué información está y cómo reorganizo ese mundo para el que vamos, que cada vez va a ser más tecnológico. ¿Cómo venís atravesando en tu profesión, en tu ámbito profesional, todos estos cambios disruptivos que te fueron llevando a este descubrimiento y a esta nueva posición? ¿Cómo los venís atravesando? A mí me encanta, para mí son difíciles a veces la viajadera, estar en una ciudad diferente cada semana, en mi tema familiar a veces es difícil, pero nos encanta. ¿Por qué? Porque estamos agregándole valor a las personas, estamos agregándole valor a las empresas, hablamos con comunidades, con industrias, vemos los cambios, vemos el valor que le podemos estar dando a las personas. Hoy, por ejemplo, venía en el taxi del aeropuerto y le comentaba yo al taxista que me decía, mi hijo no labora, no trabaja, ¿qué puedo hacer? Y digo, usted puede aprender con la tecnología de SS&C Blue Prism, su hijo se puede certificar en cuestión de un par de meses. 6, 7 meses puede aprender la parte básica de nuestra tecnología y va a poder generar ingresos. Entonces, no es difícil, lo difícil es querer hacerlo. Y ese es el cambio, lo que nosotros llamamos en inglés change management, y es adaptarse a esos cambios. Entonces, para mí en el mundo laboral, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, porque me gusta mostrarle a la gente otra visión de lo que hacemos. A veces tengo conversaciones muy técnicas y yo les digo, salgas un poquito de lo técnico. Ya hay sistemas que no necesitan tanta tecnología, que ya son más usuario friendly, más fácil para usarlo, menos código, menos posibilidad de tener que tener un ingeniero, y eso a mí me gusta mucho porque lo que hace es que democratiza el uso de la tecnología para cualquier persona, y lo vemos hoy por hoy. Vemos youtubers, vemos influencers, vemos gente que usa la tecnología, genera contenido
genera grandes ingresos y las economías están cambiando y los que ganan son los que se adaptan a esos cambios. Excelente. Tengo una pregunta ahora que tiene que ver más con el impacto que genera RPA específicamente y la inteligencia artificial en el ámbito de las empresas y de los negocios. ¿Cómo pensás que se viene desarrollando esto? ¿Cuál es el impacto que genera y cómo se viene desarrollando? Ese es un tema muy interesante porque si recordamos hace muchos años, Gis, hablábamos de los empleados o los trabajadores, pero ahora las compañías que entienden los llaman capital humano. Las empresas entendieron que los seres humanos que trabajan en sus empresas es un capital, esa hace parte de su valor como empresa, porque son los que hacen el trabajo, son los que le entregan a los clientes la satisfacción y son los que ayudan a que eso funcione. Aparte de ese capital humano, hay procesos, hay tecnologías, hay clientes, hay un ecosistema, pero dejamos de usarlos el nombre trabajadores por capital humano. Y ahora yo creo que el RPA, que yo quiero olvidarnos de esas palabras Robotic Process Automation y llamarlo trabajador digital. Y debemos llamarlo capital digital, porque va a ser nuestro trabajador digital que si le enseñamos correctamente, vamos a poder hacer trabajos más eficientes como lo vemos en muchos de nuestros clientes y vamos a poder adaptar esos trabajadores digitales a las necesidades del mercado. Mucho más fácil se adaptar a los cambios porque con un cambio podemos modernizar la operación de la empresa, generándole mucho valor al cliente final, reduciendo los costos operacionales de la empresa y teniendo una tecnología que ya no es un gasto, sino es un capital. ¿Por qué es un capital? Porque los objetos con los que se entrenan los trabajadores digitales de SSC Blue Prism son reutilizables y cualquier cosa que tú puedas reutilizar la puedes volver un capital. Entonces yo lo hablaba con un CFO, un financiero, un Chief Financial Officer de una empresa, y me decía, Andrés, nunca lo había visto de esa manera y usted tiene toda la razón. Porque así como yo tengo máquinas para hacer las cosas, tener estos trabajadores digitales con estos objetos y reutilizar los objetos también hacen parte de mi capital. En mi balance y en mi P&G eso es parte de mis activos, porque los puedo reutilizar. Entonces muchas veces pensamos en el precio, en bájeme el costo, pero no nos damos cuenta del retorno de la inversión. Cómo ese trabajador digital bien programado, bien entrenado, nos puede ayudar muchísimo a agregarnos muchísimo valor a la operación del negocio y reutilizarlo. Entonces ya no es un gasto, es un capital. Y al ser un capital hay que invertir. Y al tener mayor inversión generamos mayor retorno de inversión. Y con un buen ecosistema podemos hacer lo que se llama el Total Cost of Ownership. El costo total de ser dueño de esa tecnología, la cual se puede reutilizar, me puede generar valor y me va a ayudar como empresa a adaptarme a los cambios de mercado. Excelente. Yo tampoco nunca había observado ese tipo de paralelismos o comparación. Me encanta la analogía que hiciste. Es muy interesante ver cómo podemos hacer distintas conversiones como para tratar de otorgar valor justamente a lo que tiene que ver con nuestras implementaciones. Lo veía esta semana cuando estábamos en las conferencias de AWS en Las Vegas y me encantó una presentación en la que mostraban 4 perfiles de 4 ejecutivos diferentes en empresas de alto nivel que manejaban las áreas tecnológicas y cómo la tecnología los lleva a pensar diferente, al lograr pensar diferente hacen cambios que realmente impactan al negocio, generan mayores ingresos con costos más baratos y un retorno de inversión mucho más eficiente modernizando los negocios. Eso es esa es la verdadera transformación digital, es modernizar el negocio a la adaptabilidad del cambio en el que estamos. Totalmente. Ahora pasando a un tema que genera controversias y también abre muchos debates, que tiene que ver con el cálculo del ROI, del retorno de inversión. ¿Cómo podemos calcular eficientemente un costo de retorno, de retorno de inversión asegurada que sea tangible? Y si nosotros tenemos que desarrollar una implementación, ¿cómo podemos asegurarnos de que sea realmente exitosa y cómo podemos medir ese resultado? ¿Qué resultado deberíamos esperar para darnos cuenta que la implementación efectivamente fue exitosa? Claro, Gis. Una de las cosas más importantes es que en este mundo en el que estamos, seguimos midiendo el retorno de inversión solo en las horas hombre o los FTEs que estamos reemplazando con licencias o trabajadores digitales y eso es un costo básico porque llega un punto en que no vas a seguirlo reduciendo. Pero, por ejemplo, yo lo hablaba con algunos de los clientes con los que tenemos otros tipos de métricas más interesantes en los que no importa si se reemplaza o no un trabajador digital, pero logramos llegar a clientes de manera más eficiente, podemos transaccionar mucho más rápido, podemos agregarle valor al cliente final,
Entonces, ¿cómo medimos y cómo generamos nuevas maneras de ROI? Muy importante, conociendo el proceso. Al entender el proceso, ese proceso cómo impacta, generamos un retorno de inversión. ¿Qué es lo que ha hecho mucha gente? Es automatizar tareas. El retorno de inversión de una tarea es muy difícil porque la tarea es mínima, es muy pequeña, es muy corta. En el momento que uno puede transformar todo un proceso, que es la suma de muchas tareas, o cambiar la operatividad de una empresa, que es la suma de procesos, tú vas a generar eficiencias, reducción de costos, reducción de errores, respuestas más rápidas a los clientes, tanto al cliente interno como al externo. Y todas esas mediciones te van a generar unos retornos de inversión más eficientes. La clave es mirarlo desde una perspectiva que no sea horas hombre, sino el retorno al beneficio al negocio. Implementar RPA, sabemos que al margen del cálculo, ya pensando en una implementación y un desarrollo per se, puede tener un montón de obstáculos realmente por implementaciones del sistema, mismo por cuestiones que tienen que ver con la infraestructura en donde se tiene que implementar o las cuestiones más legacy que tienen que ver. ¿Cuáles serían los consejos que tendrías que dar a alguien que necesita optimizar sus procesos, mejorar y que no quiere quedarse atrás y necesita realmente subirse con RPA? Una cosa muy importante que tienen los clientes que usan SSC Technologies o SSC Blue Prism como uno de sus productos es la metodología. El seguir la metodología de Blue Prism te garantiza que lo que estás logrando tú es tener un capital que vas a poder reutilizar, que vas a poder usar permanentemente, que vas a tener unos estándares de uso, que es la parte más importante. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? La gente llega, Gis, a automatizar cosas, pero entonces tú lo automatizas de una manera, yo lo automatizo de otra. Al tenerlo de maneras diferentes, cuando tú y yo ya no estamos en la empresa, llega un tercero, lo va a querer cambiar. Entonces hay que estandarizar el cómo se hacen las cosas. Esa es la metodología, es lo que nosotros llamamos el ROM, el Robotic Operating Model, la metodología de cómo esos trabajadores digitales van a trabajar en la compañía, cómo lo documentamos y cada vez que haya un cambio, cómo mantenemos la documentación. Todos los que vayan a ver este video van a estar de acuerdo conmigo que muchos de los procesos que existen no están documentados. Tenemos que arrancar a documentarlos. Al documentarlos vamos a estandarizar y al estandarizar vamos a escalar y crecer. Muy bien, ahora pasando a el futuro, digamos, teniendo una perspectiva un poco más optimista sobre los desarrollos y las implementaciones sobre RPA y la inteligencia artificial. Específicamente, ¿cómo ves una integración entre estas dos tecnologías? A mí me encanta el tema de la inteligencia artificial y lo que es Generative AI, porque uno con trabajadores digitales, tú puedes ponerle como unas bandas a la inteligencia artificial. Mucha gente le tiene miedos porque si yo le meto data, ¿qué data me va a devolver? Pero con trabajadores digitales tú puedes controlar un poco lo que haces con esa data, puedes pedirle y sacarle valor a lo que necesitas, puedes volverla más creativa, pero con unas bandas cambiarias, con unas bandas, lo llaman en inglés guardrails. Es como el tren tiene que ir sobre estas dos líneas. Entonces con trabajadores digitales vas a poderlo programar de manera más eficiente y vas a volverte a hacer soluciones, que pasas de tareas a hacer soluciones más robustas. Al hacer soluciones más robustas donde el cliente pide algo y la inteligencia generativa le va a contestar, le vas a ayudar a la operación del negocio a pensar diferente. ¿Por qué? Porque al tenerlo controlado, al tener la inteligencia artificial, vas a poder usar los seres humanos en cosas que agregan mayor valor. Y vas a tener dos grandes fuerzas, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, en unos mismos procesos con lo que nosotros tenemos hoy por hoy, que es un BPM, un Business Process Management, todo conectado. En vez de automatizar tareas, vas a automatizar procesos más grandes y generar muchísimo valor para las empresas. Me encanta, excelente. Andrew, muchísimas gracias por todas tus perspectivas, tu aporte, tu experiencia, súper valioso. Te dejamos un par de minutos si querés darle algún tipo de mensaje a nuestra audiencia, algún consejo, advertencia, recomendación, tip, lo que quieras. Gracias, Gis. Bueno, lo más importante que yo les puedo pedir es no se queden con lo que ya conocen. Ábranse a la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Ábranse a la posibilidad de entender que el mundo está cambiando y va mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Ábranse a la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva que les va a agregar mucho más valor. Déjense aconsejar por personas que de pronto saben más que nosotros, porque les garantizo que el resultado va a ser fantástico. Yo personalmente lo he visto, lo hemos visto en la compañía, lo he visto con clientes, lo he visto con amigos. Pensemos un poco diferente, salgámonos de la caja y les garantizo que van a tener los resultados que están buscando.
Muchísimas gracias, Sandro. De nuevo, muchísimas gracias por tu experiencia, tu tiempo, tus perspectivas y todo el aporte que nos diste con tus palabras, tu forma de ver la vida y tus analogías y todo lo que nos estuviste compartiendo nos dejan mucho para pensar y también se abre un poco ahí eso que es lo que buscamos, ¿no? Esa inquietud por ganas de buscar conocimiento, buscar respuestas y también interrogarse, ¿por qué no?, a uno mismo. Así que gracias nuevamente, Andrés. Estamos en contacto junto a toda nuestra audiencia y te pedimos que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que te mantengas en contacto para mantenerte informado sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, innovación y futuro. Hasta luego, gracias. Chao.